Muy pero muy buenos días, ya estamos en reflexiones al comenzar el día y seguimos con nuestra serie Venciendo Gigantes. Hoy con el tema Jacob y el sello del vencedor. Jacob fue un luchador toda su vida. Su lucha comienza antes de nacer en el vientre de Rebeca, su madre. Los gemelos luchaban dentro de ella, situación que la afligió y llegó a pensar ¿para qué vivir? Pero al consultar a Dios, Él le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Desde entonces se preveía lo que sería la vida de estos 2 hermanos gemelos, Esaú y Jacob. A pesar de ser gemelos, estos 2 hermanos eran muy diferentes entre sí. El uno era hombre de campo y de la casa. El otro permanecía en su tienda. El uno era atlético, de bella apariencia. El otro no. El uno era de temperamento extrovertido. El otro era más introvertido. Además, al nacer primero y abrir matriz, Esaú tenía el derecho de la primogenitura. Con todo lo anterior, Isaac amó más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Este era el cuadro familiar y es el comienzo de la vida de un hombre que quiso superar a su hermano, a quien la vida parecía le había favorecido. Jacob no envidiaba de Esaú sus características físicas, ni siquiera el amor de su padre, pero sí quería algo que para él tenía mucho sentido, significado: la primogenitura. Pero ¿cómo obtenerla? Si el que había nacido primero era Esaú. Solo había una forma: que Esaú renunciara a ella y que su padre le bendijera. Lo cual sabemos, él lo consiguió con engaño y de alguna manera apoyado por su madre. Para lograr que Esaú le cediera la primogenitura, preparó un exquisito potaje de lentejas y provocó que su hermano, a cambio de un plato de guiso, le cediera su derecho propio. Eso también nos muestra la poca y ninguna importancia que Esaú le daba a la primogenitura. Y para obtener la bendición de su padre, pues fue mucho más atrevido. En este caso, sí, ayudado y aconsejado por su madre, quien le disfrazó literalmente y le dijo que se hiciera pasar por su hermano, y con engaño y premeditación obtuvo la bendición de su padre. Jacob, sabiendo que esto no era correcto, fue convencido por su madre que sobre ella recaería toda la responsabilidad de sus acciones. En su corazón ella guardaba lo que Dios también le había dicho: el mayor servirá al menor. Al darse a conocer el hecho, se despertó la ira de su hermano, quien juró y se prometió a sí mismo que no descansaría hasta que diera muerte a Jacob. La historia de Jacob continúa, y aconsejado por su madre sobreprotectora, se ve obligado a huir de su hermano y a buscar asilo donde un pariente cercano, un tío suyo, hermano de su madre, llamado Labán, con quien estuvo por 20 años trabajando para él como pastor de sus rebaños. Emparentó con él, casándose con sus hijas Lea y Raquel. Pero al tiempo de la vida, cuando Dios ya le había dado esposa, hijos, reconoció que ese no era su lugar, no era su heredad, no era el destino que Dios tenía para él, y decide regresar a casa y enfrentarse a su pasado. También decide huir de Labán. Camino de regreso, Jacob llega a un lugar llamado Peniel, donde tiene su encuentro con Dios, lo que le cambiaría la vida para siempre. Él estaba cansado de la vida que llevaba. Se la había pasado huyendo y teniendo problemas, viviendo en tierra ajena, siendo víctima de las tretas propias y de las ajenas. Ya no quería seguir así, cargando con ese peso del pasado, de seguir siendo Jacob, lo que significa burlador, engañador, mentiroso. Y es allí donde tiene ese cara a cara con Dios en Peniel, una experiencia vibrante, transformadora,
donde literalmente es descoyuntado en su cadera a luchar con un ángel de Dios. Con todo y esto, Jacob está resuelto, decidido, y si es el caso, a morir en ese lugar, pero no estaba dispuesto a seguir o a continuar con la vida que llevaba. Y ante semejante actitud determinante, el ángel le pregunta por su nombre y él le dice Jacob, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En ese momento él recibe de parte de Dios esa impronta, ese sello imborrable, indeleble en su corazón de Israel, el que vence. Y por supuesto fue bendecido por Dios. Y llamó ese lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo: vi cara a cara a Dios y fue librada mi alma. Al siguiente día vio que su hermano venía contra él con 400 hombres. Y él colocó a los niños, a las niñas, a las mujeres delante. Y cuando Esaú vio a estos niños y a estas niñas, él se conmovió. Él entendió que no solo eran los hijos de Jacob, sino que eran sus sobrinos, su familia. Y corrió y se echó sobre el cuello de Jacob y le besó y lloraron. Y así se reconciliaron estos dos hermanos. Para ser vencedores de gigantes, debemos un glorioso día, tomar la decisión de dejar de ser Jacob, ese tipo de persona que riñe con todo lo que Dios tiene para nosotros, para empezar a ser Israel, dejar de ser solo luchadores en la vida y comenzar a ser vencedores, porque eso es el sello Israel, el sello del vencedor, el que no solamente lucha, sino que vence. Jacob tomó la decisión más importante, tener su encuentro con Dios y con la vida que Él tenía para él, y ganar la más importante lucha que todo ser humano debe tener en la vida: su propia lucha, su propia victoria personal. Morir a ser Jacob y nacer a una nueva vida siendo Israel, siendo mudado en otro hombre, tener otra identidad, otro estilo y forma de vida, lo que solo Dios le podía dar. Y él lo entendió, por eso llamó ese lugar Peniel, donde él tuvo el cara a cara con Dios y fue librada su alma, y entonces preparado para los grandes planes y propósitos que Dios tenía para él. Comenzó una nueva vida en sociedad con Dios, para llegar a ser el padre de una gran nación que estaba por nacer y el patriarca de las 12 tribus de Israel. Considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Soy Alexander Dorado, que tengas un feliz y exitoso día.